Gracias. La primera clase de endoso que vamos a encontrar es el endoso en blanco, siguiendo pues lo que está en el Código de Comercio. El endoso en blanco, después vamos a encontrar el endoso al portador. ¿Qué diferencia hay entre el uno y el otro? Vamos a encontrar también un endoso en propiedad. Vamos a encontrar el endoso en procuración. Ay, Jesús. En procuración vamos a encontrar el endoso en garantía. Vamos a encontrar el esposo sin responsabilidad. Vamos a encontrar el endoso en retorno. Y vamos a encontrar el endoso bancario. Hay algunas personas que hablan también del endoso judicial, que es cuando, por ejemplo, a ti te adjudican un título valor en un remate por alguna mercancía o alguna cosa, y en ese momento que te hacen esa adjudicación, la persona puede, el endoso te lo firma o te lo hace el juez. Entonces vamos a hablar que hay un noveno endoso, pero que sería el endoso judicial. Entonces, mis queridos niños, por favor, si alguno de ustedes es tan amable, puede tomar la palabra para explicar las clases de endoso. Pues cada quien iría explicando uno. Entonces, les agradezco pues su participación en esto. Déjenme buscar la libreta donde tengo apuntada porque no la encuentro aquí a la mano para ir tomando las participaciones del día de hoy. Profe, yo Bueno, me señores, gustaría yo tengo iniciar. aquí, han participado la clase del 3, o sea, la semana pasada, participó Stephanie, María Alejandra Rodríguez, Gabriela, Stephen Soto, perdón, Camilo Baldovino, Isabela Lambraño, Juan Pablo Jiménez, Andrea Pérez, Magiel Rodríguez. Esas son las personas que me participaron. La clase inmediatamente del 3 de agosto, o sea, de la semana pasada. Entonces, si hay alguno de los mismos o... Profe, yo quiero iniciar con la primera clase de endoso. ¿Cuál es tu nombre? Juan Bernardo Más. Bueno, Juan, vamos a poner aquí títulos, valores. Hoy estamos a 10 de agosto. Juan Maza. ¿Sí? Bueno, profe, o sea, tenemos que el endoso en blanco es aquel que se lleva a cabo, o sea, solo con la firma del endosante, o sea, es el que firma el título valor. Este solamente tiene validez con la firma del endosante, o sea, quien va a de pronto a dar el título, a firmar el título valor. El tenedor del título valor, al momento de presentar el pago o para que se le pague con el fin de obtener la legitimación, debe llevar el endoso con su nombre
o el del tercero que lo va a cobrar. O sea, también estuve viendo en la sentencia que nos mandó a leer, estaba también relacionándolo un poco con el artículo, no sé si de pronto de pronto estoy errado con el artículo 653 del Código de Comercio, que, o sea, que como tal tiene que tener la constancia de transferencia del título a la orden por medio diferente del endoso. ¿Y por qué tiene que tener una constancia diferente al endoso? No estás haciendo un endoso, se supone. O sea, yo como leía que era endoso en blanco, yo de pronto estaba buscándolo, relacionándolo con el artículo, pero quería que usted de pronto me hiciera la aclaración. A ver, Juan, ese endoso en blanco, cuando a ti te dicen en blanco, qué crees que te están diciendo? O sea, cuando yo leía del endoso en blanco, o sea, nada más costaba, o sea, como tal dice que solamente con la sola firma ya el título valor tiene validez. ¿El título valor o el O endoso? el endoso, claro. Vale. Y cuando a ti te dicen que el endoso en blanco con la sola firma, ¿qué exigencia te da la ley para hacerlo exigible? A ver. O sea, que el tenedor del título valor, al momento de presentar para el pago, con el fin de obtener la legitimación, debe llevar el endoso con su nombre o del tercero ¿Y eso que lo cómo va a se cobrar. llama cuando tú lo tienes que llevar con tu nombre o con el nombre del tercero? ¿Cómo se llama eso? Debes llevarlo como. Profe, ese no es el endoso al portador. Se parecen, pero no son iguales. Ah, bueno, igual el endoso al portador tiene los mismos efectos Ujú. que el endoso en blanco. Por eso le estoy preguntando a él que me explique cómo se llama eso de ponerle el nombre al endoso de él o del Nombre tercero. del endosatario. Sí, porque tiene que hacer eso. Profe, ¿no sería como para que se efectúe el pago del... Por eso, pero ¿cómo se llama eso jurídicamente? Lo que me estás diciendo está bien, solamente te estoy preguntando Para que es, sea válido. pero esa validez se refiere o quiere que, en base a qué. Al Otra compañera, artículo 750. A ver, Valeria, explícame el endoso del portador y de paso explicamos el blanco si hay alguna duda con respecto a esos dos, por favor. Bueno, el endoso al portador está tipificado en el artículo 654 del Código de Comercio. Señala que el endoso al portador tiene los mismos efectos que el endoso en blanco. Sí. E implica que para cobrar el título al valor se debe colocar el nombre del tenedor o de un tercero. Ujú. Es A aquel ver, que no se le coloca el nombre del endosatario, sino que simplemente se coloca al portador, es decir, a quien quiere que lo porte, para poder cobrarlo. ok. Y entonces, si tiene el mismo efecto del endoso en blanco, tienes que poner, cuando lo vayas a cobrar, el nombre, su nombre o el nombre del tercero que a quien se le haya hecho la transferencia del título. ¿Es claro? Juan, Sí. esa era la idea que tú estabas planteando, ¿no? Juan, Juan se perdió. Juan, Sí, profe, sí. esa era la idea que tú estabas planteando. Sin embargo, lo que yo te preguntaba era que cuando eso de ponerle el nombre, ¿qué quiere decir? Es que el endoso en blanco no es solamente por no tener el nombre del endosatario. El endoso en blanco, como usted lo dijo, es aquel que que se coloca la mera firma con la intención de hacerlo negociable. La persona, el tenedor, tiene que diligenciarlo y llenarlo con lo que nosotros vimos en la clase anterior. Es decir, diligenciarlo con el nombre del endosatario, la fecha del endoso que hablábamos la clase anterior y que tiene que indicar la fecha y el nombre del endosatario.
Si él no coloca eso, vamos a tener problemas porque no vamos a poder determinar quién es el beneficiario de ese título valor, o sea, a quién se le transfirió, a quién se le transfirió el título valor. Entonces, el documento tiene que diligenciarse, porque acuérdense que a diferencia de los títulos al portador, donde la mera entrega legitima al portador, en esta clase de títulos no la legitima. La mera entrega solamente es una parte para poder transferir el título. Lo que realmente lo legitima es el endoso más la entrega. Entonces, aquí sí tiene que haber una determinación de tres cosas. Primero, tiene que haber por lo menos la fecha en que se hizo el endoso. Segundo, tiene que haber el nombre del endosatario. Y tercero, tiene que haber la entrega. Entonces, si yo entrego un título valor con un endoso en blanco, tengo que por lo menos poner el nombre del endosante y el endosatario y la fecha en la cual se está haciendo el acto jurídico. ¿Ha quedado claro? Señores. O sea, solo necesita Sí, profe. los O sea, normas. dice que el tenedor tiene que, claro, que diligenciar el título valor. Entonces, claro. en los títulos al portador te está diciendo, usted puede decir que usted se lo endosa al portador del título, pero es que usted no puede cambiar la ley de circulación de un título valor. ¿Y cuál es la ley de circulación si yo lo estoy haciendo por endoso? Pues es a la orden. Y siempre tengo que tener determinado a quién, al beneficiario o de ese título. Por consiguiente, no se me permite poner en el título valor, dejarlo en blanco o abierto. Tengo que especificar sobre quién va a ser ese beneficiario. ¿Ha quedado claro? El endoso al portador y el endoso en blanco. Sí, profe. Profe, lo mismo. Perfecto. Entonces, pasemos ahora al endoso en propiedad. ¿Quién Ay, quiere yo, participar? Profe, yo. Yo, profe. Yo, Pues, profe. Vanessa y yo. Yo, profe. María Alejandra, ¿no? Sí, Bueno, Benítez. María Alejandra Benítez. Bueno, comencemos con Vanessa y después pasemos con María Alejandra. ¿Vanessa qué? Vanessa Pinedo. Profe, yo quiero participar en el otro que sigue. Ok, Y yo también en el de garantía, profe. perfecto. Vanessa Pinedo. Por favor, Vanessa. Bueno, profe, en el endoso en propiedad encontré que es aquel por medio del cual la propiedad del título valor se le transfiere del endosante al endosatario. Esta puede hacerse en blanco, es decir, que se puede hacerse con la sola firma del endosante. Esta clase de endoso convierte al endosatario en tenedor legítimo, por lo tanto, este puede presentarlo para su aceptación y para el cobro, ya sea de manera judicial o extrajudicial. Con respecto a cuando se hace en blanco con la sola firma del endosante, el tenedor debe llenar con su nombre antes de presentar el título para ejercer el derecho incorporado en él. Por otro lado, con respecto al endosante, que es la persona que transfiere el título al endosatario, este tiene la obligación, o sea, la obligación que él contrae frente a los tenedores posteriores del título es autónoma, es decir, que no afecta la relación que tenga con terceros. O sea, cuando yo dice que es autónoma es porque este endoso no carga los vicios o las excepciones que se le puedan proponer a cualquier persona que esté dentro de la cadena de negocios causales anteriores a la razón de transferencia del título. A ver, la otra chica, ¿cómo era? María Fernanda, ¿no? O María Alejandra. María Alejandra. Sí, María Benítez. Alejandra. Bueno, señor, el endoso en propiedad
Este transmite la propiedad del título y todos los derechos que el documento represente. Para que la operación se complemente, es necesario la entrega material del título o del documento. Bueno, esto quiere decir que transmite de manera absoluta sobre todo el documento en cuestión. Es decir, que esto se convierte en propiedad del endosatario y quien adquiere los derechos y obligaciones sobre el mismo. Ok, entonces, del endoso en propiedad es el más sencillo. No tengo que indicarlo porque se presume que si no indico qué clase de endoso se entenderá que es en propiedad. Pero hay algunos juzgados aquí en Sincelejo que no entienden eso. Entonces, si tú pones endoso y no indicas que estás endosando en propiedad, no entienden que es en propiedad porque dicen que hay tres. Pero en los otros dos, o sea, en procuración y en garantía, sí tengo que indicarlo. Si yo no lo indico, se entenderá que el endoso es en propiedad. Este es el verdadero endoso que transfiere no solamente va a dar derechos para el cobro. Este tipo de endoso va a dar, este tipo de endoso da o transfiere la propiedad sobre el título valor. Es un endoso completo. Se van a transferir todos los derechos que se tiene y se transfieren de manera autónoma. ¿Eso qué quiere decir? Que no se va a, que no hay, en este tipo de endoso, que no hay, ¿cómo les explico? Que no hay que no se cargan en este tipo de endoso de procuración, no se van a cargar los vicios, las excepciones que yo hubiese podido proponer al endosante, no se transfieren al endosatario. ¿Por qué no se transfiere? Porque cada relación en este tipo de endoso es independiente. En otras palabras, vamos a encontrar que aquí hay una autonomía en cada una de los obligados cambiarios frente a sus predecesores. En otras palabras, cada uno va a exponer, cada uno va a representar de manera directa sus obligaciones sin que otro venga a cargarlas. ¿Ha quedado claro cuál es el endoso en propiedad? Señores. ¿Quedó claro? Sí, sí. Perfecto. Pasemos al endoso en procuración. La niña. Profesora, yo lo quiero leer. Por favor. Yo también quiero participar, profesora. Listo. Natalia Manjarres y... pero me había dicho Valerie. Valerie me había hablado. Valerie, por favor. Bueno, yo tengo que se llama endoso en procuración o al cobro. Y según lo que investigué, dice que no se transfiere la propiedad del título, sino que se le otorgan únicamente facultades al endosatario para presentar en un documento para su aceptación. O también se puede para gestionar su cobro extrajudicialmente o por la vía judicial si fuera necesario. Dice que para presentarlo se necesita enunciar la posibilidad de pago, agregar el nombre del endosatario e incluir el factor de procuración, que serían una cláusula, indicar el lugar, reflejar el día y la firma y nombre del endosatario. Del endosante, perdón. Muy bien. Entonces, Valerie nos está diciendo algo que es cierto con respecto a este tipo de endoso. El endoso en procuración es el que da facultades para presentar para aceptación y presentar para pago. Ese es el tipo de gestión, es una procuración o el cobro, es una gestión que yo hago para cobrar. Es un endoso parcial porque no está transfiriendo la propiedad sobre el importe o sobre el derecho incorporado. Lo que te está es facultando para las gestiones de cobro del título valor. ¿Ha quedado claro? Señores. Sí, profe. En este tipo de endoso, yo sí tengo que decir que lo estoy endosando en procuración.
Nosotros los abogados, la gran mayoría de las veces, cuando nos endosan un título valor, nos los endosan en procuración, porque nosotros vamos a hacer una gestión judicial ante el juzgado para el cobro. Ahora, ¿cuáles son los derechos que tiene el endosante, el endosatario en procuración? Vamos a mirar las otras compañeras, ¿quién quiere participar en eso? Que había un joven y había dos niñas. ¿Cuáles son los derechos que tiene el endos o los derechos que tiene el endosante en procuración? ¿A qué se le permite? ¿A qué derecho tiene? ¿Quién quiere participar? profe. Natalia Manjarres, por favor. Sí. Dice que esta clase de endoso no transfiere la propiedad, es decir, que el endosante del título sigue conservando el dominio. El endosatario solo tiene la facultad de presentar el título para su cobro o aceptación, ya sea judicial o extrajudicial, debido a que el endosatario no tiene la propiedad del título, es decir, no puede transferir la propiedad de este a través del endoso. También el endosatario en procuración podrá endosar el título, pero solo en procuración para que otra persona diferente a él lo presente para la aceptación o el cobro. Si se requiere el protesto del título, el endoso en procuración también faculta al endosatario para que realice el protesto. Y es como requisito indispensable que esta clase de endoso contenga la cláusula en procuración al cobro o cualquiera semejante. El endosatario tendrá los derechos y obligaciones de un representante, es decir, que el endoso en procuración se relaciona con el contrato de mandato y el endoso en procuración es semejante al endoso en garantía, ya que el endosatario en garantía posee las mismas potestades que concede el endoso en procuración. Ok. Lo que dice Natalia es completamente cierto. Espérense un minutico, regálenme. Bueno, entonces, cuando estamos hablando, disculpen señores, es que no estaba serenando y tenía que coordinar algunas cosas acá en la casa. Bueno, el endoso en procuración, como lo dijo la compañera, cumple o tiene o se relaciona mucho porque es una especie de mandato. Es decir, yo te voy a ti a endosar el título, pero para que cumplas una función o te voy a encargar de una tarea para que la cumplas a nombre mío. ¿Cuál es la función que voy a cumplir? Pues la función de que sea, de que vayas y lo presentes para el cobro, lo presentes para aceptación, le hagas una nota de protesto si es necesario, o sea, para que gestiones el pago. Pero es indispensable tener en cuenta que él nunca va a convertirse en propiedad, en propietario del derecho incorporado que está allí. En otras palabras, yo te voy a dar todas las herramientas para que tú cobres, pero al momento que te paguen ese producto, ese cambio del derecho incorporado es mío, es mío. Entonces, eso, discúlpeme otro minuto, un minutico aquí, por favor.
Bueno, señores, entonces, en procuración, lo que se cambia del título, ¿cómo les explico? Lo que yo puedo hacer, en ese, o sea, más bien, por ejemplo, si a mí me endosan en procuración una letra de 20 millones de pesos y yo logro a través de un proceso judicial recuperar esos 20 millones de pesos, ¿de quién serán propiedad esos 20 millones de pesos? Pues el propietario de esos 20 millones de pesos no será otro sin el endosante, porque el endosante no transfiere el derecho de propiedad sobre el derecho incorporado que está ahí. ¿Ha quedado claro? Para ir entendiendo, pues, cómo funciona esto. Ahora, como esto es como el endoso en procuración, se parece al mandato o es una especie de mandato, este endoso en procuración, este endosante en procuración, no va, quiero que quede claro, no va a tener perpetuidad, puede ser revocado. Entonces, para que miremos que puede ser revocado, por favor, alguno de ustedes me lee el artículo 658 del numeral, perdón, el inciso segundo y final. Por favor, ¿alguno me colabora con eso? El endosante que revoque la representación contenida en el endoso deberá poner en conocimiento del deudor la revocatoria, cuando éste no conste en el título o en un proceso judicial en el que se pretenda hacer efectivo dicho título. Continuemos. Sigo, profe. Sí. Será válido el pago que efectúe el deudor al endosatario, ignorando la revocación del poder. Entonces, ¿qué nos está diciendo ahí? ¿Qué nos está presentando? Nos está diciendo que el endosante tiene la posibilidad, el endosante tiene la posibilidad de revocar el endoso en procuración. Fíjense que eso no lo hace el endoso en propiedad porque se transfiere plenamente el derecho de propiedad, mientras que en el endoso en procuración yo sí puedo revocar eso. ¿Por qué? Porque esto es como un contrato de mandato y en el contrato de mandato yo puedo revocar el mandato. Entonces, yo puedo revocar también el endoso en procuración. Ahora, si nosotros somos un poquito minuciosos, yo puedo revocarlo, pero para que esa revocatoria tenga efectos, fíjense que lo dice allí porque si no entendemos que será válido el pago, yo tengo que notificar a quién, al deudor y decirle que le he revocado el endoso en procuración a quién, al mandante, a ese endosatario y para que el pago me lo haga directamente a mí. Si yo no lo notifico y ese deudor ignora que ha sido revocado, pues ese pago será válido. ¿Quedó claro? Sí, profe. Perfecto. Entonces, señores, ahora pasemos al endoso en garantía. Por favor, alguno que Yo, quiera profe. participar. Yo, Isabela. Yo, profesor. Jessica. Profe, mi apellido es Lombano. Isabela y Jessica. Bueno, Isabela Lombano. Endoso en garantía. Consiste en la entrega que hace el legítimo tenedor de un título valor a favor de su acreedor prendario, sin transferir la titularidad y la disposición del mismo. Pero el acreedor está facultado para ejercer la acción cambiaria y retenerlo hasta cuando se haya cancelado el total de la obligación. De igual forma, esta clase de endosos confiere las facultades del que se hace en procuración, facultando al acreedor para cobrarlo, judicial y extrajudicialmente. Existen dos clases de garantías, las reales y las personales. Entre las reales encontramos la hipoteca, la prenda y la anticresis. Y entre las garantías personales encontramos, entre otras, la fianza, el aval y la solidaridad. Ok, entonces, cuando hablamos de endoso en garantía, ella pues dice que se está entregando como una garantía personal. A ver, mis queridos señores,
¿Qué más tenemos que decir de este endoso en garantía? Yo Jessica tengo algo más. Isabela, por favor. Bueno, como tal, el endoso en garantía, como dijo mi compañera, pues se transfiere, se da cuando el título de valor se transfiere como garantía de cumplimiento de una obligación. Y dice de que pues esta clase de endoso se debe otorgar con las cláusulas en garantía o en prenda. Y también dice de que no se transfiere la propiedad del título valor, sino que se constituye sobre él un derecho prendario, por lo tanto confiere al endosatario los derechos del acreedor prendario. Y pues algunos, según el Código Civil, serían los siguientes. Primero, el acreedor tiene derecho de retener la cosa dada en prenda, en este caso el título valor, hasta que se haya saldado la obligación más los intereses si se faltaron. El acreedor también puede retener la cosa dada en prenda hasta que el deudor le haya pagado los gastos en que haya incurrido para conservar la cosa dada en prenda y por los perjuicios que le hubiere causado la tenencia. Y el acreedor prendario también tendrá derecho a pedir que la prenda del deudor moroso se venda en pública subasta y con el producido se le pague. Y también dice de que pues esta clase de endoso, además de conferir al endosatario los derechos del acreedor prendario, también le confiere facultades que tiene el endosatario en procuración. Entonces dice que si el endosatario en garantía no cancela la obligación, pues se respalda, podrá presentarlo para su aceptación, presentarlo para el cobro, ya sea judicial y extrajudicial, para protestarlo, si el protesto es necesario, y para endosarlo en procuración para que otra persona efectúe el cobro e inicie las acciones pertinentes. Listo. Bueno, entonces, el endoso en garantía es como dijo la compañera, bueno, vamos a darle participación al joven. ¿Cómo se llama el joven que quería hablar? El muchacho. Jesús Salcedo, profesora. Listo, Jesús, por favor, antes de entrar a explicarlo yo, vamos a ver, vamos a escucharte. Bueno, ya después de lo que las compañeras dijeron, ya lo final sería que en el caso del endoso en garantía, además de conferir al endosatario los derechos de acreedor prendario, también confiere las facultades que tiene el endosatario en procuración. Entonces, si al endosatario en garantía no se le cancela la obligación que respalde el título valor, podrá primero presentarlo para su aceptación. Segundo, presentarlo para el cobro, ya sea judicial y extrajudicialmente. Tercero, para protestarlo si el protesto es necesario. Y cuarto, para endosarlo en procuración para que otra persona efectúe el cobro e inicie las acciones pertinentes. Por último, el endosatario en garantía tiene una ventaja que le confiere el inciso final del artículo 659 del Código de Comercio, y es que no podrá oponerse de las excepciones personales que se hubieran podido poner a terceros anteriores. Muy bien, entonces, cuando estamos en presencia de de este tipo de endoso, el endosatario en garantía, mire, yo te entrego a ti el título en garantía, pero aquí se pueden presentar dos cosas. ¿Qué pasa si el título se venció antes de la oportunidad que estaba se venció antes, voy a poner el ejemplo, la obligación, por ejemplo, garantizaba una obligación que la obligación principal se vencía en diciembre, pero el título valor se vencieron en agosto. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué creen ustedes que ocurre ahí? ¿Sí me estoy dando a entender? No me repita, por favor. Por ejemplo, la obligación que está garantizando se vence en diciembre, pero el título se venció en agosto. ¿Qué pasa? ¿Se apropia el endosatario en garantía del importe del título? Profe, yo leí un poquito en la sentencia y creo que decía que sería como algo inválido, o sea, como que no sería válido el negocio aunque cumpla con todo, porque no tiene, pues ya expiró. A ver, ¿qué otra opinión? Ese es el verdadero problema que tiene el título. Vamos a poner un ejemplo.
La obligación, yo hago el endoso, yo endosé, yo endoso en julio, vamos a poner el día de mi cumpleaños, 30 de julio. El título se vence el 31 de agosto. Y la obligación que está garantizando se hace exigible el 30 de noviembre. Ajá, el otro tiene aquí